Angelistos es una manera muy clara de hablar de personas que aparentan ser angelitos, pero en realidad son listos. Y hoy día, ustedes ya saben de quiénes vamos a hablar, digamos, de Jackson y de todo este asunto de las donaciones, los aportes, de cómo funciona su partido político, Revolución Democrática, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer siempre, como siempre, en un contexto un poco más amplio y que nos permita avanzar nuestras propias reflexiones para comprender desde una perspectiva distinta ante qué nos enfrentamos. Vamos a los hechos. Lo primero que tenemos que decir es que el diputado Garín, que era un ex correligionario del mismo partido, denuncia, ¿no es cierto?, que en su partido toda esta algarabía que hacían de angelitos frente a la gente, de que ellos donaban parte, la mitad es más de su sueldo, que llega a los 6.800.000 pesos líquidos, que ellos donaban la mitad de su sueldo y lo donaban, y lo dejaban. Jackson sale diciendo eso en un programa, ¿no es cierto? Y en algunos tweets también, y qué sé yo. Y eso daba la sensación en la gente entonces de que en estos jóvenes que entraban a la política, se hallaba la fe y se renovaba la esperanza de un Chile mejor, de un Chile que haría las cosas distinto, de un Chile donde la independencia y la transparencia no estarían reñidas con el accionar político de los elegidos, ¿no? Porque ellos son los elegidos. Bueno, y ha caído el velo de la ignorancia y nos hemos enterado de que esas donaciones se las hacen a sí mismos. Vamos un poco con las cifras para no perdernos de la relevancia que significa esto. La ley establece que ninguna persona individual puede aportar a un partido más de 500 UF anuales, lo que equivale a 14.358.000 pesos aproximadamente. Bueno, ellos ¿cómo lo hicieron? Lo arreglaron de modo que, porque imagínense, si ellos están donando la mitad de su sueldo de 6.800.000 pesos al partido, luego si sacamos los cálculos, eso se daría un total de aproximadamente casi 41 millones de pesos al año, lo que superaría con creces, digamos, las 500 UF de 14 millones y tanto al año, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen 3 cuentas en que dividen y como ya en la segunda cuenta no pueden recibir la plata, reciben ellos del partido de vuelta, como quien dijese, cierto monto que destinan a diversas actividades y a contratar a más gente dentro del partido. Entonces, bueno, a esto hay que, ellos en el fondo lo que están haciendo es usar sus cuentas individuales para repartir un monto total de lo que se reúne en lo que cada uno de ellos gana, y así que cada uno se asegura X cantidad que estarían recibiendo en sus cuentas individuales para destinar a temas del partido. Bueno, entonces nosotros lo que vemos además es que es bastante curioso que esto sea necesario que lo hagan, en vista a que los chilenos, además de todo lo que les pagamos, que estos son de los parlamentarios mejor pagados del mundo, incluso los países desarrollados, a cada uno por su labor, ellos tienen asignación de gasto para el funcionamiento, que va de entre los 23 y 24 millones de pesos por sus 7 diputados que tienen, ¿no es cierto? Y 11 millones por diputado y 23 o 24 millones de pesos mensuales por el senador que tienen elegido. Es decir, además del sueldo que ellos tienen, los chilenos les damos a cada diputado y a cada senador un extra para todos los gastos que puedan tener en asesorías, etc. Que va, como dije bien, de 11 millones de pesos en el caso del diputado y entre 23 y 24 millones de pesos el caso del senador. Entonces, cuando uno ve esto, y más encima ve que la señora Bachelet, ¿no es cierto?, hizo una ley de transparencia que aumentó el reembolso por voto a 0,4 UF. Entonces, uno ve cuáles fueron, se va a meter a la página del CERVEL y revisa cuánto gastó Chile por cada votante que votó por diputado, senador y candidato, en el caso de la última elección no senador, pero candidato a la presidencia, y uno ve que el total del reembolso fueron 12.521 millones de pesos. O sea, más encima, en Chile, por cada voto que un diputado, senador o candidato a la presidencia de la República obtiene, los chilenos le pagamos.
de modo que pueda recuperar el dinero que ha invertido en su campaña, en el caso de que sea exitoso. En suma, lo que denuncia Garín es que, respetando todavía muy al margen de la ley, pero muy en el espíritu, muy en contrario al espíritu de las leyes que nosotros tenemos, que apoyamos con fuerza, no solamente a través de una dieta parlamentaria altísima y cuantiosa, sino que además a través de asignaciones, a través de la devolución del dinero por votos, el reembolso, digamos, de dinero por voto, etc. Lo que el diputado Garín nos está mostrando es que claramente nada es suficiente cuando se trata de la competencia por el poder político y que estos jóvenes tan especiales que se han vestido con los ropajes de la moralina, que le ha creído todo el mundo que ellos son diferentes, en realidad no tienen mayor diferencia con los demás. ¿Qué es lo que ha dicho Jackson como gato de espalda en todos los programas a los que va? Es que esto es lo que a ellos les permite ser independiente de cualquier influencia externa, de empresarios, etc. Incluso en uno de los programas llega y le dice al diputado Schalper que él había recibido 80 millones de donaciones por parte de el empresario Sutil, y lo cual después tuvo que retractarse porque Schalper le muestra que eso no es así, que ese era un total del cual el señor Sutil le había entregado 2 millones de pesos, una cosa así, y que la diferencia entre recibir aportes de personas y hacer lo que ellos están haciendo es que en el caso de las personas esto queda toda la ley de transparencia. O sea, si el día de mañana cualquiera de los diputados que ha recibido el aporte de algún empresario, qué sé yo, llegase a legislar de modo que se entiende que está beneficiando a ese que lo benefició, a ese que donó para su campaña, se podría, por la ley de lobby que nosotros tenemos, se podría impugnar y se podría empezar un proceso, ¿sí? Eso no es lo que pasa en el caso de Revolución Democrática. Justamente como no tienen estos aportes privados, luego, o si los tienen, digamos, no es ese el caso, en este caso en particular, en que ellos se están aportando a sí mismos, no tenemos cómo saber en qué medida los diputados y el senador que hoy día tienen y que aportan terminan controlando a las bases del partido y terminan controlando a todos los demás operadores y terminan controlando e influyendo fuertemente en todos los que dependen de que ellos pongan ese dinero para que el partido funcione. Entonces ahí hay un punto que es muy relevante a tener en consideración. Pero nos vamos a ir a algo un poco más amplio. Porque lo que pasó acá es que efectivamente se cayó el velo de la ignorancia y estos niños, estos jóvenes que salieron del colegio, apenas algunos de ellos pasaron algunos años de la universidad y entraron directamente al Congreso gracias al rol que tuvieron en las movilizaciones estudiantiles. Estos jóvenes a los que la gente les ponía una aureola como si fueran angelitos, en realidad no son más que angelistos. Y los hay de dos tipos y a veces se les mezcla un poco su psicología. El primero es aquel que, como dice el Gorgias de Platón, ¿no es cierto? Uno de los diálogos de Platón reconoce que el ser humano necesita sentirse bien consigo mismo para poder seguir adelante en la vida. Entonces, si yo siento que estoy abrazando causas muy espectaculares y fantásticas, entonces yo me siento bien conmigo mismo y puedo seguir adelante con mi misión. El tema es que acá hay una doble moral muy fuerte en estos jóvenes, porque, por ejemplo, Jackson admite que donación no es la palabra era aporte. Pero nosotros podemos ir con otras palabras que ellos usan. Por ejemplo, cuando ellos hablan de criminalización de las protestas, porque se quiere resguardar el orden público y hacer respetar los derechos de los demás ciudadanos que vivimos en las distintas ciudades de este país frente a gente que claramente quiere está con actos incendiarios, terroristas, etc., ¿no? Después también lo podemos ver como angelistas, es decir, cuando usan una palabra como que fuera moralmente algo deseable, pero en realidad lo que están haciendo es como esa caricatura donde sale Jackson, ahí se la voy a mostrar para el que no la ha visto, donándose sangre a sí mismo. Lo que están haciendo es usar esas heridas, es usar esas palabras para beneficiarse ellos mismos sin ninguna consideración para el beneficio de nadie más. Es decir, aparecen como los buenos para el mundo, pero en realidad todo lo que ellos están haciendo es algo que redunda en un empoderamiento sin límites de su propia posición. Después, otra gran palabrita, digamos, que habría que cambiar, estallido social, ¿no? O sea, acá no hubo un estallido social.
Acá hubo primero actos terroristas y después hubo gente que estaba muy enojada y que salió a las calles a protestar. Y a protestar por temas que no tenían que ver con los actos terroristas. Nadie quería que le quemaran su metro, digamos. O sea, esto no es un estallido social. No es que de repente todos los chilenos salimos a las calles a destruirlo todo. Eso fue un grupo muy particular de gente. Y por lo tanto no debería llamarse así, ¿no es cierto? Después cuando hablan de los explotadores y todo le echan la culpa a los empresarios, eso es lo que ellos están promoviendo, ¿no es cierto? Que cuando alguien le da trabajo a otra persona, esa otra persona tiene que sentirse explotada. Porque así van empobreciendo a la gente. Pero ellos son los buenos, porque ellos son los justicieros, se ponen la capa o despliegan sus alas como angelistos y van a protegerte, ¿no es cierto? Ellos en realidad lo que son violadores del tejido social y corruptores de la fe pública. Son de estas personas que en el fondo desde esta necesidad que tienen tan profunda de estar bien consigo mismos para poder seguir viviendo, porque eso también implica una gran fragilidad, no tener autocrítica, vivir desde el autoengaño. Hay todo un sector que le pasa eso, sobre todo la gente que los apoya, ¿no? Pero luego también tenemos el aviso que nos da Max Weber sobre que los políticos hacen un pacto con el diablo. Ahora, Max Weber no lo dice en los términos que lo viven estos jóvenes que permanentemente violan el tejido social, intentando a través de sus vestiduras santas impartir una fe que no es más que el clásico populismo que deja en un estado de infantes a adultos, privándoles de sus posibilidades de trabajar, de la fe en sí mismos, de sus fuerzas vitales dadas para sus propios fines y diciéndoles nosotros los vamos a mantener, lo que todos sabemos cómo termina siempre mal, ¿no es cierto? Sobre todo con aparatos estatales donde las burocracias no se han profesionalizado, donde la corrupción es muy alta y no es penalizada, ¿sí? Esos son dos aspectos muy importantes que Chile tiene, a pesar de que siempre lo meta bajo la alfombra. Entonces, ¿cuál es la fe que tratan de promover estos jóvenes, ¿no? Porque no es la fe en un Dios, en un Cristo, no, el nuevo Dios, como dice Nietzsche, aquí así habló Zaratustra, el nuevo ídolo es el Estado. Miren cómo Nietzsche describe al Estado. Dice, Estado se llama el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente, y esta es la mentira que se desliza de su boca. Yo, el Estado, soy el pueblo. Es mentira. Creadores fueron quienes crearon los pueblos y suspendieron encima de ellos una fe y un amor. Y así sirvieron a la vida. Aniquiladores son quienes ponen trampas para muchos, esas trampas de los angelistas, esas trampas que llevan a que muchos crean que son buenos, que están donando, cuando en realidad se están aportando a sí mismos. Estos, dice, este tipo de angelistas, ese es un adjetivo o una denominación propia que les puse yo a estos populistas jóvenes que nos devuelven tanto la esperanza en un futuro mejor. Estos suspenden encima de ellos una espada y 100 concupiscencias. Esta señal os doy. Cada pueblo habla su lengua propia del bien y del mal, que el vecino no entiende y que por supuesto los angelistas manipulan. Pero, dice Nietzsche, y aquí vuelvo a citarlo, el Estado miente en todas las lenguas del bien y del mal, y diga lo que diga, miente, y posea lo que posea, lo ha robado. Falso es todo en él, con sus dientes robados muerde, ese mordedor, falsas son incluso sus entrañas. En la tierra no hay ninguna cosa más grande que yo. Yo soy el dedo ordenador de Dios, dicen estos estatistas que creen que pueden planificar la vida de cada una de las personas a las que quieren gobernar y dejar sin ningún poder sobre sí mismas. Así ruge el monstruo, dice Nietzsche, y no solo quienes tienen orejas largas y vista corta se postran de rodillas. Este estado es el monstruo que permite calentar a las buenas conciencias, nos dice Nietzsche. Calentar a las buenas conciencias. ¿Se dan cuenta ustedes cómo este hombre que escribió a finales del siglo XIX ya veía en el Estado construido por Bismarck, el Estado alemán que empezaba a asfixiar las libertades individuales, a imponer una educación que después los llevó a lo que los llevó, a un totalitarismo, donde todos eran soldaditos perfectos obedientes de la autoridad? Ese es el Estado que te quita el pan de la mano para dártelo por otro lado y se lo tengas que agradecer.
Esos son los buenistas. Estado, dice Nietzsche, llamo yo al lugar donde todos, buenos y malos, son bebedores de venenos. Estado, al lugar en que todos, buenos y malos, se pierden a sí mismos. Estado, al lugar donde el lento suicidio de todos se llama la vida. Y si no, vayan a ver cómo vive el 50% de los argentinos, que está sumido en la pobreza y que obviamente que tiene trabajos informales. Y lo que pasó, por supuesto, con sus pensiones en el momento en que, como lo quieren hacer en Chile, las nacionalizaron, metieron a 3 millones más de cotizantes y hoy día los viejitos en Argentina no tienen de qué vivir, pero todo se veía tan bueno. Todo estaba promovido por la luz de los angelistas. Ved pues, dice Nietzsche, a esos superfluos, adquieren riquezas y con ellos se vuelven más pobres. Quieren poder y, en primer lugar, la palanqueta del poder, mucho dinero, esos insolventes. Y no son insolventes, como decía Luciano Cruzcoque, personas que nunca han podido en el mercado parar la olla, ganarse un sueldo, y que todo es un constructo de una imagen, la imagen de ser los buenos, de ser la renovación de la política. Mentira, se está abandonando a sí mismo. Esa es la gran lección que nos ha dejado la denuncia de Renato Garín, que se ha caído el aura que rodeaba a estos jóvenes, ¿no es cierto? Ved pues a esos superfluos, dice, ¿no? Dementes son para mí todos ellos, y monos, trepadores y fanáticos. Su ídolo, el frío monstruo, me huele mal. Me huelen todos ellos juntos mal, esos idólatras del Estado. En verdad, quien poco posee, tanto menos es poseído. Alabada sea la pequeña pobreza. Así cantan estos angelistas, ¿no es cierto? Allí donde el Estado acaba, advierte Zaratustra, miradme, allí, hermanos míos, ¿no veis el arco iris y los puentes del humano que se supera a sí mismo? Lo que está mal traducido como superhombre y que tiene el concepto es aquella persona que sale adelante desde sus propias fuerzas, que se hace cargo de sí mismo. Es triste ver cómo la fe pública es manipulada, como la gente más sencilla que necesita creer en alguien. Yo te creí, tienen que estar pensando mucho al mirar a Jackson. Yo te creí. Y esto no es para hacer la fiesta. Esto es para aprender de ello. Ojalá las personas que han puesto su fe en estos jóvenes, que han llegado rasgando vestiduras, que se han promovido a sí mismos como las adalides de la moral, que se han atrevido a dictarle a los demás lo que está bien y lo que está mal, desde una soberbia sin límites, estos angelistas, que finalmente todo lo hacen en pos del bien de sí mismos. Porque esa es la clave de este botón de muestra. Pocas cosas de los que ellos puedan promover no devienen finalmente en un aumento de su propio poder y en un detrimento en el mediano o el largo plazo de la gente a la que dicen beneficiar. Porque esa es la quinta esencia del populismo. Pan para hoy y hambre para mañana. Te reduzco tus libertades hoy a cambio del pan que me estás pidiendo, de los derechos sociales, etc. Y luego mañana te lo quito todo. Y les digo por qué es así. Porque si ustedes lo piensan solamente, educación, te voy a dar la educación gratis, pero te voy a quitar el derecho a pensar y a opinar libremente. Entonces les pregunto a ustedes, ¿de qué sirve la educación? Luego le dicen a la gente, vamos a ponerles leyes laborales que protejan su empleo, etc. Y lo único que generan con eso es más desempleo. ¿De qué le sirve a la gente eso? Y así uno puede ir proyecto por proyecto, excepto el de bajarse los sueldos como parlamentario, y ver el mismo hilo, el hilo del populismo. Y cuando Jackson dice que se va a postular, que va a tener solamente 2 periodos en el Congreso y que él va a ser consecuente, no hay que ser una persona muy inteligente para darse cuenta que él quiere capitalizar eso para transformarse en un líder que aspira a la presidencia de este país. Angelistas, ojalá aprendamos a no caer bajo los hechizos de sus bellas alas, porque al fin y al cabo, ese vuelo en el que prometen llevar a todos hacia un mundo mejor, en realidad solamente construye un mundo donde hay más miseria,
donde la gente tiene menos trabajo, donde los derechos sociales devienen en la destrucción de los derechos esenciales por los que vale la pena vivir. Los dejo reflexionando. Muchas gracias a todos los que me apoyan en Patreon en esta crisis que está siendo cada vez más difícil. Así es que espero que tengan una muy buena semana, que sus familiares estén bien, sanos y que nos sigamos viendo mucho tiempo y pensando juntos. Que estén muy bien.